Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Yamur Yüksel y Bar Baktas protagonizan una tensión inesperada en plena gala. El encuentro entre los dos actores terminó en un gesto que dejó a todos congelados. Yamur cambió de dirección al verlo. La noche prometía ser una celebración elegante, llena de estrellas, luces y glamour. Sin embargo, lo que nadie previó fue que un instante robado por las cámaras cambiaría el rumbo de los titulares. Todo ocurrió en la alfombra roja, cuando Yamur Yüksel apareció radiante con un vestido negro de corte clásico, acompañada por su representante. Sonría, saludaba y posaba para los fotógrafos hasta que, de repente, sus ojos se cruzaron con los de Bar Baktas, quien acababa de llegar por el acceso lateral. La reacción de Yamur fue instantánea, detuvo su paso, bajó la mirada, murmuró algo a su representante y giró en dirección opuesta, evitando coincidir con Bar frente a las cámaras. Los presentes quedaron en silencio. No esperaba verlo aquí. Pensé que no asistiría, dijo ella más tarde a una periodista en el evento. Bar, por su parte, pareció notar el gesto, pero mantuvo la compostura. Caminó hacia el potocal, posó unos segundos y se limitó a decir, algunos silencios dicen más que 1000 palabras. Esta noche vengo por el cine, no por el pasado. Muchos comenzaron a preguntarse, ¿qué pasó realmente entre ellos? Según fuentes cercanas, Yamur y Bar vivieron una relación intensa pero breve durante el rodaje de una serie el año pasado. Aunque al principio todo fue discreto, la química entre ellos era evidente incluso en las escenas. Sin embargo, poco después del final del proyecto, dejaron de seguirse en redes sociales y evitaron coincidir en eventos. No se trató de una discusión ni de un escándalo. Fue más bien una decepción silenciosa, confesó un estilista que trabajó con ambos. Ella esperaba algo más. Él, quizá, no estaba listo. La gala continuó, pero los reporteros no quitaban la vista de ambos actores. En un momento, durante la entrega de premios, Bar fue llamado al escenario para presentar una categoría. Al subir, lanzó una frase que algunos interpretaron como un guiño hacia Yamur: el arte une lo que la vida separa. La cámara, rápidamente, enfocó a Yamur, quien evitó cualquier expresión. Bebía agua y hablaba con una colega mientras la frase resonaba en la sala. Tras la ceremonia, los rumores crecieron. Algunos aseguran que Bar intentó acercarse a ella en privado, pero no fue recibido. Otros dicen que ella abandonó el lugar antes de que terminara la noche. Lo que es claro es que la tensión entre ambos no ha desaparecido. En redes sociales, los fans están divididos. Algunos apoyan a Yamur por su decisión de marcar distancia, otros creen que Bar merecía una segunda oportunidad. Ellos tenían algo especial. Se notaba en sus miradas. Ojalá puedan hablar con calma, escribió una seguidora en Twitter. Horas después de la gala, un detalle no pasó desapercibido para los más atentos. Yamur eliminó una antigua fotografía de su perfil en la que aparecía junto a Bar en una sesión promocional de su serie conjunta. Aunque era solo una imagen del detrás de cámaras, los seguidores interpretaron esta acción como una señal definitiva. Cuando alguien borra recuerdos, es porque ya no desea volver a ellos, comentó un usuario en Instagram. Mientras tanto, Bar fue captado saliendo del evento por una salida trasera, acompañado solo por su manager. Los reporteros intentaron acercarse, pero el actor solo respondió con una sonrisa tensa y una frase críptica: las heridas no siempre sangran por fuera. Luego, entró rápidamente al coche sin hacer más declaraciones. Al día siguiente, ambos artistas retomaron sus agendas profesionales. Yamur publicó una historia en la que se le veía en el set de una nueva producción, con el mensaje: la vida sigue. Siempre. Sin mencionar nombres, muchos vieron en esas palabras una respuesta indirecta a toda la atención que había generado su gesto en la gala. Por su parte, Bar compartió una imagen en blanco y negro, mirando hacia el mar, con la leyenda: a veces, lo más valiente es callar cuando todo grita por dentro.
La publicación alcanzó miles de comentarios en pocas horas, la mayoría de ellos divididos entre mensajes de apoyo y llamados a la reconciliación. Una fuente anónima del círculo de la producción donde ambos trabajaron aseguró que la separación no fue por falta de amor, sino por una diferencia de tiempos. Ella quería una relación más sólida, con compromiso. Él, en cambio, estaba enfocado en su carrera y no supo equilibrar ambas cosas, relató. Los rumores sobre una posible intervención de terceros tampoco tardaron en surgir. Algunos portales especularon con la influencia de personas cercanas a Bar que habrían visto con malos ojos su cercanía con Yağmur. Incluso se llegó a mencionar la presión de ciertos contratos publicitarios que exigían una imagen libre de vínculos personales. Nada de eso fue confirmado, pero el murmullo siguió creciendo. En un programa de farándula transmitido en vivo, una periodista especializada en celebridades turcas lanzó una teoría que encendió aún más las redes. La reacción de Yağmur no fue de rechazo, fue de protección. Tal vez aún siente algo por él, pero no quiere sufrir de nuevo. Esta afirmación generó una avalancha de reacciones. Algunos apoyaron la idea, mientras otros defendieron el derecho de ella a seguir adelante sin mirar atrás. Lo cierto es que los caminos de estos dos actores parecen cruzarse con una intensidad difícil de ignorar. A pesar de no compartir proyectos actuales, sus nombres continúan ligados en el imaginario colectivo del público. Cada movimiento, cada frase, cada publicación es analizada al detalle, buscando pistas de un posible acercamiento o, al menos, de un cierre emocional. Un detalle curioso fue revelado por una maquilladora presente en la gala. Contó que, minutos antes del ingreso de Yağmur, Bar estuvo solo en su camerino, en silencio, mirando un punto fijo. No dijo nada. Solo se puso un anillo que llevaba en el bolsillo. Un anillo que, según me dijo otro asistente, fue un regalo de ella durante el rodaje de la serie. Este gesto, aparentemente pequeño, se convirtió en otra pieza del rompecabezas emocional. La pregunta que sigue en el aire es si alguna vez hablarán públicamente del tema. Hasta ahora, ambos han preferido el silencio. Pero el público quiere respuestas. Quieren saber si fue amor verdadero, si aún queda algo, o si el pasado simplemente es eso, pasado. Por ahora, los seguidores seguirán atentos a cada detalle, a cada gesto, a cada mirada en futuros eventos. Porque cuando dos personas han compartido algo especial bajo los reflectores, la historia nunca se cierra del todo. ¿Y tú qué piensas? ¿Crees que entre Yağmur y Bar aún hay una conversación pendiente? ¿O es mejor que cada uno continúe su camino por separado? Déjanos tus opiniones en los comentarios, y no olvides suscribirte para estar al tanto de cada nuevo capítulo de esta historia que, sin duda, aún no ha dicho su última palabra. Nos vemos pronto, queridos seguidores, con más noticias del corazón turco. Hasta la próxima. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y compartirlo con sus amigos. Nos vemos en el próximo capítulo del corazón turco.